Hay un momento para cada cosa, hay momentos para hablar, hay momentos para digerir, hay momentos para estar en silencio, hay momentos para conversar. Hay momentos para llorar y hay momentos para que la otra persona también te diga, tengo miedo yo también. Que eso fue una cosa que aprendí con la enfermedad, ¿sabes? Porque como yo te decía, yo había tenido muchas personas antes que habían tenido el cáncer y yo los acompañaba, yo había sido cuidadora antes de ser paciente y yo los acompañaba con lo que yo sentía que era la mejor forma. Y era estando más presente, estando ahí, y sobre todo que cuando me decían cosas como, ay, Lina, y si yo me muero, yo les decía, no pienses en eso, no vamos a pensar en eso, vas a salir adelante, mente positiva, cancelado, cancelado. Y Osvaldo, ¿sabes qué? Yo creía que eso era lo mejor. Yo creía que como yo tenía como ese miedo también, que esa persona se fuera, y yo también me hacía ese trabajo, vamos a cambiar la mente, era la mejor forma. Pero cuando fui paciente, me di cuenta que no. Me di cuenta que eso que yo hacía no estaba bien. Y te voy a Ujú. explicar por qué. Porque cuando yo ya tenía el miedo a morirme y se me acerca y me iba a poner mi esposo y le decía, morí, ¿y dónde este tratamiento no funciona? ¿Y tú te quedas con estos tres muchachitos? ¿Qué? Le daba como rabia. Claro, de su miedo, le daba rabia. Le Le despertaba el daba miedo. rabia. No me digas eso que me da rabia, gorda, que esa bobada. Y me decía así como con rabia. Entonces yo, muda con eso. Me iba para donde mis amigas. Tú estoy bien, entonces yo me muera y le digo a Juan Luis con este chicharrón. Entonces, ay, Lina, pues cómo ha sido de alegre y de positiva toda la vida, es a empezar con la bobada. Entonces yo arrancaba y me iba a tocar puertas, yo con esta angustia, y todos me decían que no, y todos me iban tapando la boca, y yo con este miedo a poderlo votar con alguien y nadie, hasta que coincidí con un amigo que es psicólogo, que es Walter Rizzo, amigo de mi alma de hace muchos años, y me fue a hacer la visita a mi casa después de una de mis cirugías, y le dije, me dijo, ¿cómo te sientes? Me dijo, yo te veo muy bien, pero eso no es normal. ¿Qué te sientes? Me vas a decir porque yo te conozco muy bien. Y yo le dije, Walter, tengo mucho miedo de morirme, mucho. Y me dijo, es que eso es una posibilidad. Cuando una persona tiene cáncer, eso es una posibilidad de morirse. Y yo sentí como impacto, porque era la primera vez que alguien me decía eso, pero ¿sabes qué sentí, Osvaldo? Sentí paz, como que me sentí escuchada, como cuando uno viene gritando una cosa y nadie te oye, y uno grita y grita y grita, todo el mundo sigue como el arco. Ajá. Yo sentí como que yo grité y alguien me miró. Me dijo, listo, pero entonces empezó a desmenuzarme eso. Claro, ¿por qué lo hizo? Porque él tenía la información de cómo manejar este tipo de conversaciones. ¿Que te da miedo morirte? ¿Por qué? Y yo, pues porque tengo un cáncer, es que es una posibilidad. Y me empezó a desmenuzar, vení, pero te daste tiempo, pero hay un médico que tenés que es excelente, y bueno, y ya descartaron todas las cosas. Pero me hizo una analogía que me gusta mucho compartirla también, porque yo se la digo a todos mis pacientes. Y me dijo, Lina, ¿vos montas en avión? Yo le dije, sí, claro. Y los aviones se caen. Yo, claro que se caen. ¿Tú has sido consciente que hay aviones que se caen? Sí. Y conoces personas que sí, yo sí, claro, por donde yo vivía se cayó una familia entera, se murió en un accidente de avión. Ok, pero tú sigues montando en avión. Yo, sí, sí, claro. Ay, ¿por qué? Pues porque se caen todos. No, porque la mayoría no se caen. La mayoría de las personas que tienen cáncer no se mueren. Entonces, así como tú sigues montando en avión porque tú eliges pensar en que los aviones, la mayoría no se caen, tú puedes elegir pensar que la mayoría de las personas con cáncer no se mueren, pero solo tú. Nadie puede hacer eso por ti. Y no te voy a decir que a partir de ese momento nunca más volví a considerar la muerte, pero mucho menos, Claro. porque me empecé a dar cuenta que yo sí tengo el control sobre mi emoción y sobre mi pensamiento. Entonces, cuando eso pasaba, yo volvía y me repetía las palabras que él me dijo, a ver, voy a pensar en tal, en tal, en tal, en tal, que le dio cáncer y que se sanó. Y por eso yo seguía a personas que se sanaron. Y por eso me gustaba hablar con personas que se sanaron. Porque ahí estaba lo que uno nunca puede perder, que es la esperanza.